Hola amigos de Capital CDMX, nos encontramos con la abogada Estefanía Medina, quien es una de las cofundadoras de TOGIL. Esta es una asociación civil encargada de combatir la impunidad. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Encantada de poder compartir con ustedes y pues con toda la audiencia que nos está viendo. Si nos podrías contar un poco acerca de cómo surge esta asociación, cuál es el motor que las impulsa a combatir no solamente la impunidad, sino a ejercer la justicia en México. Sí, pues mira, un poquito los antecedentes que tenemos. Esta organización es fundada por dos mujeres que somos Adriana Grips y yo, Estefanía. Y realmente nosotros hemos venido trabajando mucho en el sistema de justicia desde dentro de las instituciones. Estuvimos en la Procuraduría General de la República, en la Comisión de Seguridad, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y desde ahí pues nos fuimos dando cuenta que pese a que nos esforzábamos mucho y hay un gran grupo de gente haciendo grandes cosas en el servicio público, estamos en un punto de quiebre en nuestro país en el que creemos que tenemos que dar un paso más. Tenemos que ir más allá de estar sentados quizás detrás de un escritorio y salir a invitar a todos los ciudadanos pues a que hagamos un cambio de la situación respecto a la que estamos viviendo. ¿En qué momento te das cuenta tú que es necesario ese cambio, digamos, desde tu entorno? Pues creo que una de las áreas que me ha marcado más en toda mi experiencia profesional fue estar a cargo del área de investigación de delitos de corrupción cometidos por servidores públicos de la PGR en la Visitaduría General, y desde ahí te das cuenta que en realidad el problema que estamos enfrentando de corrupción y de impunidad está profundamente arraigado en nuestras instituciones, que tiene varios vicios que no permite atenderlo, combatirlo de manera eficaz, y que pues justamente la idea es poner todo ese conocimiento y todo eso que hemos logrado advertir en estos años al servicio de un cambio transformador. Y bueno, también la idea de esta asociación TOGIL, porque tiene un nombre muy, no solamente, digamos, con un gran símbolo mexicano, sino su significado, ¿no? Sí, TOGIL significa en lengua maya lo justo, lo correcto, que es uno de los conceptos más vinculados a la justicia en general, y la verdad es que decidimos llamarla así porque creemos que nuestras raíces mexicanas son las que nos pueden ayudar a recuperar pues ese México al que todos aspiramos, un México justo, un México honesto, un México mucho más transparente. Ahorita, ¿cuáles son los temas, digamos, coyunturales que abordan, que tratan o que están impulsando desde su trinchera en esta asociación? Pues en nuestra asociación realmente el corazón a lo que nos dedicamos es a generar litigio estratégico, que puede sonar una palabra muy jurídica, pero para todos los que son y no abogados quiere decir litigios que más allá de una persona en particular buscan atender o generar un precedente a nivel nacional. Entonces, litigios estratégicos en materia penal que nosotros estamos incursionando, y traemos dos temas muy relevantes. Uno, junto con Mexicanos contra la Corrupción, estamos llevando el litigio del caso sonado de la estafa maestra, denunciando a quienes posiblemente generaron estos desvíos gigantes de recursos que eran pues destinados a programas públicos, y por otra parte una denuncia en contra de servidores públicos de la PGR por el abreviado, el juicio que se le impuso a Javier Duarte, en donde se le da una sentencia pues prácticamente irrisoria de 9 años. Esos son algunos de los litigios, y pues compartirles que además ha sido realmente una gran experiencia. Me he desempeñado en muchas áreas del servicio público al igual que Adriana, pero realmente nos hemos dado cuenta de lo difícil que es abrir una brecha desde el litigio penal para las mujeres. Entonces creo que esa es otra causa que de pronto no se aborda mucho, pero la verdad es que es un gran reto y que pues nos ha dejado muchas enseñanzas, y queremos abrir un gran camino para que hoy las mujeres que son abogadas, que están estudiando derecho, vean que tienen un lugar y mucho que aportar a este país en materia penal también. Mencionas algo muy importante que quizá, bueno, en México tiene muchas connotaciones en el aspecto profesional o laboral, que es el género, ¿no? Ser mujer y luego ser tan joven, digo, todo lo que han logrado, el aspecto de ser además mujer y joven les ha,
digamos, tenido algún problema, generado algún problema? Pues más que un problema, realmente sí ha sido sorprendente darnos cuenta que pese a que estamos en un tema, en el discurso, en la narrativa, muy cercanos a abrir los espacios de género, en la realidad la gente sigue teniendo muy poca confianza de las mujeres que ya están a cargo de temas penales. Las instituciones también, creo que a la hora de ser receptivos sí sigue existiendo un sesgo, incluso con nuestros propios colegas, ¿no? Que es muy sorprendente, gente que se dedica a esto mismo, sigue existiendo como, no sé, un miedo, un estigma a ver a una mujer en el tema penal, y eso para nosotros pues ha sido choqueante, porque en realidad creo que es incluso más marcado que en el servicio público. Entonces pues es un tema muy importante, nos ha generado como a una cosa tan sencilla como los lugares donde están ubicados los reclusorios, ¿no? Ha llegado gente que nos ha dicho, no vayan ahí, está tan feo y tan peligroso. Pues sí, pero es feo y peligroso para todas las personas, no solo por el hecho de ser mujer. Entonces ese tipo de sesgos nos ha representado un reto adicional, además de los temas que combatimos pues relacionados con impunidad y corrupción. Actualmente, ¿cuántas personas integran esta asociación? ¿Cuántos trabajan? Tenemos integrados 2 abogados adicionales, 2 mujeres abogadas, un equipo pequeño de comunicación y grupos de pasantes. Eso también ha sido muy interesante porque hemos descubierto que la gente que incluso está apenas estudiando, pues realmente viene una generación transformadora que quiere desde sus primeros años, que está impactándose con lo que es el derecho, pues construir desde la base, desde temas muy importantes a nivel nacional, y eso ha sido muy reconfortante para nosotros. Ha llegado gente joven, gente de mediana edad, gente de alta edad a sumar al proyecto. Entonces esto ha sido muy interesante porque cada quien desde sus formas de ayuda, algunos a lo mejor en algún tema en particular que nos asesoran o nos dan sus comentarios, creemos que es generalizado, está generando como una visión de muchas personas pues que quieren transformar el país realmente. También uno de los puntos que destaca Tojil es lamentablemente la impunidad en el sistema de justicia penal. ¿Cómo has visto la entrada de este nuevo sistema acusatorio penal en este reciente tiempo, vaya, que se ha implementado? Pues miren, el sistema de justicia realmente es indudablemente mejor que el sistema anterior que teníamos. El que, para muestra, sé que muchos ya la han visto, pero la película de Presunto Culpable, que fue transformadora en nuestro país, creo que demostró la realidad del hoyo en el que estábamos, y el sistema de justicia penal me atrevería a decir que es de lo mejor que le ha pasado a este país. ¿Y dónde está realmente el problema? No son las leyes, no son las nuevas figuras del sistema acusatorio, sino la poca capacidad que ha habido de implementarlo correctamente. Sigue habiendo no el número de servidores públicos que se necesita, no debidamente seleccionados para hacer ese perfil, no están debidamente capacitados, no están remunerados de acuerdo a todo lo que tienen que hacer, y entonces desafortunadamente para el discurso político ha sido como más fácil culpar al sistema que hacernos responsables y realmente hacer cómo el sistema debe funcionar. Y también en este aspecto, ¿cómo influyen los poderes? Hablando de los poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y en este caso el poder judicial de la Federación en la actuación de la justicia. Pues es fundamental, el legislativo creo que ha puesto hoy por hoy, me parece un marco muy eficaz. Creo que ahorita el papel del poder legislativo debería ser mucho más de seguimiento y evaluación, no de tener esta tendencia reformista que de pronto hay que dejar que las leyes se vayan acentuando, se vayan aplicando de manera correcta y no tratar de estar reformando por reformar. Y por otra parte, el Poder Ejecutivo, en este caso ya las fiscalías, que en realidad deberían o deben estar empezando a ser independientes del Poder Ejecutivo, son, me parece, la piedra angular. Tanto las fiscalías como las policías son el fundamento para que la justicia realmente funcione. Y pues el Poder Judicial realmente va a venir a hacer ese contrapeso, esa fortaleza de garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en el sistema.
Con la entrada del nuevo gobierno, todas las acciones de transición, ya entró el poder legislativo, ya digamos propuesto algunas iniciativas y una de ellas modificaciones, como lo decías, a leyes o mejor dicho reformas a estas. ¿Cuál es tu opinión acerca de la última, que justo ustedes tienen un pronunciamiento respecto a las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos? ¿Cómo va a afectar a nuestra justicia? Claro, pues mira, la verdad es que nos preocupa muchísimo, entendemos y creo que apoyamos desde luego la línea que ha presenciado el nuevo gobierno de transición respecto a que debemos de tener gobiernos más austeros. Creo que esa es una gran iniciativa. Sin embargo, creemos que debemos de ser cuidadosos con esa austeridad y ubicar los puntos estructurales en donde hay que atenderla. Es decir, el reducir sueldos de personas que están debidamente capacitadas, que tienen una intención, que forman parte de una organización, que quieren estar ahí, que se capacitan, que tienen un esquema de escalafón para acudir ahí, pues impacta directamente en cómo funciona una organización. No sé si me explico claramente. El Poder Judicial de la Federación, pese a que tiene muchas áreas en las que debe mejorar, se ha consolidado en nuestro país como una de las instituciones más confiables y más fuertes que hemos tenido en la historia. Y esto lo han logrado ni de un día para otro ni por arte de magia, lo han logrado precisamente con la construcción de una organización sólida, con servidores públicos capacitados, seleccionados, que pueden ir escalando. Por decir, una persona entra a ser oficial, puede llegar a ser secretario y puede llegar a ser juez. Y toda esta estructura que han generado creo que ha posicionado como un gran contrapeso del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta idea de tratar de reducir los salarios de un día para otro pega directamente a esa independencia, a esa construcción que se ha hecho de un poder tan efectivo. Entonces, pues nos preocupa en ese sentido tener una visión de algo que en la narrativa se escucha muy bien, pero creo que hay muchas áreas en las que se podrían hacer reducciones eficientes sin impactar directamente a la independencia judicial. ¿Algún ejemplo de esas reducciones eficientes? ¿Qué sería? Pues miren, más que en el Poder Judicial, me permito hablar más bien de las áreas en las que sí he estado, en el Poder Ejecutivo, en la Procuraduría. Les sorprendería saber el gran número de personas que hay ocupando puestos de carácter administrativo, es decir, directores generales, directores adjuntos, jefes de departamento, que no realizan una actividad sustantiva, es decir, no investigan delitos, o el número de comisiones que de pronto se hacen a visitas a otros países de esas instituciones. Hay mucho gasto que pudiera ejecutarse mejor, o incluso en las propias procuradurías hay gastos que no están debidamente fiscalizados y organizados, y creemos que esos puntos o tramos de control podrían mejorarse muchísimo más sin impactar directamente a los sueldos, es decir, reestructurar la función que se realiza que beneficie directamente a una institución. En el caso de la Suprema Corte, que forma parte del Poder Judicial, habían dicho en su momento, declarado que iban a reducir, digamos, no su salario, pero sí los aspectos administrativos, digamos, papelería. ¿Eso es una propuesta viable o...? Yo creo que tiene que hacerse una revisión integral. Realmente creo que seríamos igual de negligentes en dar una opinión, en decir en este punto sí, en este punto no. Creo que lo que se debería hacer es tomar el presupuesto institucional, revisar en dónde están esos gastos y tratar de ajustarlos uno por uno, pero de manera eficaz. O sea, creemos que esa reducción se puede lograr, se puede hacer una mejor redistribución de cómo se ejecuta el gasto, y no, por el contrario, rebajar un sueldo a personas
tipos de irregularidades en la forma en que estos acceden a sus cargos. Claro, creo que se pueden hacer muchas mejoras. Por ejemplo, si pensamos en el Poder Judicial, en una estructura básica, vayamos a un juzgado de distrito. Tiene jueces, secretarios y oficiales administrativos. Los secretarios de estudio y cuenta, que son quienes realizan los proyectos, tienen oportunidad de acceder a estos puestos de juez a través de exámenes de oposición, que son bastante complejos, y a partir de ello acceder al cargo. Creemos que ese es un proceso muy democrático. El problema quizás surge en quién selecciona a los oficiales y a los secretarios. Es decir, en realidad, donde está el problema es en el eslabón más bajo, es decir, en la propia entrada para poder acceder a esa carrera. Entonces creemos que, contrario a decir que es malo o negativo que haya familiares dentro del Poder Judicial de la Federación, eso no necesariamente es así. Si hay gente que ha corrido en los pasillos desde que tenía 5 años del Poder Judicial y admiran a sus papás y admiran a sus familiares que tienen ahí y aspiran a tener un cargo, eso no creemos que necesariamente es negativo. Por el contrario, debe de dar orgullo que una institución sea tan fuerte al grado de que personas cercanas a un servidor público de esa institución quieren sumarse. El problema es cómo entran, es decir, debiera haber procesos más democráticos para que cualquier persona con su currículum en mano y a través de un examen con ciertos requisitos pueda acceder desde los puestos más bajos, y a partir de ello establecer reglas claras para que puedan ir escalando de un puesto a otro. Es decir, lo mismo que sucede de secretario a juez, replicarlo para los demás servidores públicos, porque creo que es justo ahí donde se da cierta discrecionalidad, que sí ocurre, de incorporar familiares, amigos de otros jueces y magistrados, que no necesariamente es malo. Lo malo es que entren sin tener las capacidades o los méritos que se requieren para el puesto. Ese es el meollo del asunto, que la persona que entre sea la más capaz y que la que cumpla con los requisitos de ley para estar ahí. Si es familiar o no, pues eso debiera pasar a un tercer término, sino entrar por reglas claras a procesos debidamente documentados y organizados. ¿Han tenido, digamos, algún tipo de acercamiento con el equipo de transición, ya sea a nivel local o federal, para justamente explicarles todas las, digamos, consecuencias que traería el reducir el sueldo, digamos, de este poder? No hemos tenido un acercamiento directo. Nosotros confiamos mucho en los procesos que siempre son de carácter público y abierto, y creemos que incluso unas pláticas en corto pues no sería lo que se aspira, sino creemos que lo que sería realmente lo correcto es que el Poder Legislativo abriera foros de discusión, que se han hecho para muchos otros temas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes de ejecución de penas, y creemos que esos espacios de oportunidad es justo el lugar correcto para que personas independientes, organizaciones de la sociedad civil, el propio Poder Judicial pueda ir y exponer todos estos requerimientos y todas estas propuestas de mejora. Entonces creo que eso sería la solución, que se abra debate, que no se vea como una decisión unilateral que se pone en la mesa, como sí sentimos fue la ley de remuneraciones que se aprobó. Prácticamente se presentó el proyecto, avanzó muy rápido y no hubo una democratización de ese proyecto, no hubo más opiniones que las de los propios legisladores, y pues creemos que eso no abona en nada la construcción del Estado de Derecho en el país. Entonces creemos que ahora que ya se ha presentado la iniciativa de reforma constitucional, que en su caso podría ser aplicable estas reglas tanto para jueces, magistrados y ministros, pues es un gran momento para no acelerarse y precisamente abrir a debate y a discusión este tema. Justo también otro aspecto era pues el sueldo que perciben estos, porque finalmente pues son funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo equipararlos? O sea, ¿cómo hacer justos? Es decir, que no valiera el hecho de ganar tanto dinero y que ese dinero vaya, compre tu confianza, tu servicio hacia el
pueblo, digamos, Claro. como servidor público, Miren, como nosotros, funcionario y público. desde nuestra visión en su momento de servidores públicos, creemos que el primer requisito que debe de tener cualquier persona que realiza una función pública, pues es la vocación, ¿no? Y esa no debe de cambiar y no debe de estar sujeta a temas meramente económicos, pero lo que sí es también una realidad es que hay que atender también a los requerimientos del puesto. Realmente lo que se necesita para un puesto de ministro, de magistrado, de juez, es gente ampliamente capacitada, que no es un perfil, digamos, que se pueda aparecer de un día para otro. Realmente tiene que ser un perfil que se va construyendo y que además es incluso costoso obtener. Ir a tomar estudios de maestría, dedicarle tiempo, prepararse, eso requiere mucho tiempo y eso te va generando un perfil prácticamente de oferta en el mercado. Entonces creemos que la parte de tener sueldos que nos parece hasta cierto punto justos, porque son adecuados al perfil de la persona que va a ocuparlo. Si tú dejas de tener un perfil o un puesto competitivo, pues prácticamente lo que vas a hacer es una fuga de todo el talento que hoy por hoy se encuentra ahí y que durante muchos años se ha estado forjando. Y lo segundo, pues creemos que también las jornadas de trabajo y las demás actividades que realizan justifican hasta cierto punto la remuneración que reciben. Yo no sé si a los legisladores lo han hecho, pero vayan a un juzgado de distrito cualquier día o guardias en 24 y 25 de diciembre y pues yo nunca he visto que no le reciban a alguien un amparo por una privación de la libertad, sea el día que sea, a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y creo que eso es lo que precisamente se tiene que debatir. Entonces, ¿consideras que en general en el sistema, perdón, en el poder judicial de la Federación deberían de cambiarse las reglas? O mejor dicho, hacerse más precisas, más difíciles para acceder, o qué debe de cambiar Yo creo para que asegurar más que la difíciles confianza? deberíamos hacerlas más fáciles. Deberíamos de permitir que cualquier persona que, si el puesto lo requiere, que sea abogado y que tenga las credenciales y acredite un examen, pueda acceder al Poder Judicial sin necesidad de conocer a un magistrado, un juez, a un secretario que le recomiende o que le abra una entrevista. Democratizar el acceso a los puestos desde la primera base que ocupa el Poder Judicial. Creo que eso ayudaría mucho. Creo que faltan mayores mecanismos eficaces de combate a la corrupción interna por los propios servidores públicos. Creo que ahí faltan planes integrales mucho más fuertes e incluso de sanciones administrativas en contra de los propios jueces y magistrados. No creo que el Poder Judicial debe fortalecer mucho su brazo también de combate hacia las propias irregularidades que ocurren. Desde luego que hay mucho por mejorar, sin embargo creemos que la forma en la que hoy por hoy se está haciendo no nos va a llevar a atender el problema que se está advirtiendo dentro del Poder Judicial. Por el contrario, creemos que lo puede hacer más grande. ¿Y Tojil qué hará ante esto? ¿Qué puede hacer ante esto para, digamos, no revolucionarlo, pero sí conducirlo por un buen camino? Pues nosotros lo que hemos instado hasta el momento, creemos que sería muy oportuno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusiera una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, porque hoy por hoy, al no estar reformado el 94 constitucional, es una ley inconstitucional, y creemos que eso daría pie a que por lo menos se abriera el debate, y desde luego pues estaríamos encantados de sumarnos a los foros o debates que el Poder Legislativo pueda abrir en ese sentido para poder opinar al respecto. Y en general, acerca del nuevo sistema penal acusatorio, digo, siendo tú especialista en materia, ¿qué es lo que se debe esperar? ¿Cuánto tiempo se debe de esperar? O mejor dicho, ¿hay un tiempo para esperar a que funcione todo este nuevo andamiaje jurídico? Pues es que más que tiempo creo que necesitamos acciones. Ahí nuevamente volvemos a que creemos que el nuevo gobierno debe presentar un plan muy estratégico y muy concreto de atender los puntos que hoy por hoy no han funcionado, atender las bases policiales que prácticamente estén en una situación de crisis en nuestro país, la policía, atender las procuradurías y las que ya son fiscalías, y desde luego la transformación de la Fiscalía General de
presidente de la República es prácticamente, yo creo, uno de los pilares de todo este andamiaje para que funcione debidamente. La designación sí del fiscal, pero más que la propia designación del fiscal, la construcción de toda la organización de una nueva institución que no debe solo cambiar de nombre, sino transformarse de principio a fin. En esta transformación que mencionas, y digo, se ha dejado también mucho de lado a la víctima en este nuevo sistema. ¿Qué se debería de hacer para poder protegerle y resarcirle el daño? Que aunque está escrito, no se... Ahí ese ejemplo que tomas me parece fundamental de otro de los temas en donde las leyes son perfectas. A nivel internacional creo que México es de los contados países que tiene un derecho victimal tan desarrollado y tan robusto, y el problema, volvemos a lo mismo, no se está aplicando la ley porque no están ejerciéndose las atribuciones del Poder Ejecutivo en crear comisiones efectivas con el número de asesores jurídicos suficientes para atender realmente a todo el país. Por ejemplo, si ponemos los ojos en simplemente la Procuraduría de la Ciudad de México, no tenemos hoy una comisión independiente de víctimas. Los que generan esa asesoría, por lo menos a nivel de la Procuraduría, dependen de la propia Procuraduría. El número de asesores es irrisorio y prácticamente en los casos que a nosotros nos ha tocado ver, hay asesores firmando cada vez que hay que hacer diligencias sin revisar, sin asesorar, sin empujar los derechos que tienen las víctimas. Entonces es un tema completamente operativo que se tiene que rediseñar cómo se está ejecutando los derechos de las víctimas, y tristemente eso está generando la visión en la sociedad de que no se está protegiendo, de que las leyes no tutelan sus derechos, pero lo que pasa en la realidad es que más bien no se está cumpliendo la ley. ¿Cómo también explicarle a la gente que, ahora que tocamos este tema, los derechos humanos no es que estén hechos para los culpables, sino es para todas las personas en una condición de equidad o de igualdad de circunstancias? Claro, miren, los derechos humanos, ese ha sido también el grave problema, entre que no se ha hecho un equilibrio entre los derechos de las víctimas y los derechos de los acusados. Creo que los derechos humanos están diseñados para que cualquier persona que sea señalada por la comisión de un delito o que haya sido víctima de un delito, se garantice precisamente que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Y creo que eso es a lo que aspiramos en cualquier sociedad democrática, que se deje de levantar a las personas, torturarlas, golpearlas, pasearlas durante 2 días y al final resultar que ni siquiera eran los que habían cometido el delito. Creo que son temas muy básicos que hemos venido evolucionando, y el problema nuevamente está en que si las autoridades que investigan y persiguen los delitos no hacen su trabajo de manera eficaz, pues genera al final de cuentas que los jueces tengan criterios en el sentido de liberarlos o de reponer procedimientos, y eso genera completamente una visión de impunidad en el país. Ahorita nos comentabas que Nigeria tiene, digamos, antecedentes de combate a la corrupción. Sí. ¿México en qué lugar está a nivel mundial? ¿Con qué país se puede comparar? ¿O a qué país aspira a ser? ¿O se tiene que aspirar a llegar a ser un país, o simplemente México en materia penal? Pues México realmente está ahorita viviendo una de sus peores crisis, por lo menos a nivel de impunidad. Las cifras que tenemos de este año es que es prácticamente uno de los países con el de más impunidad en toda América Latina y el 4º a nivel mundial. Eso nos genera una gravísima preocupación. En materia criminal me parece que estuvimos rankeados en el lugar 105 de 113 países, o sea, hasta abajo de la lista. Y es preocupante porque en realidad esos resultados no están siendo consecuentes con todos los esfuerzos que se hacen en la materia. Entonces vemos países como Nigeria, venimos de un intercambio con México, Nigeria, y una reunión anticorrupción que estuve hace 2 semanas en Dinamarca, en Copenhague, y realmente fue muy interesante ver que países como Nigeria, que tienen un nivel, una puntuación a niveles económicos mucho más bajo que México, realmente
realmente está generando esfuerzos muy duros y muy concretos de combate a la corrupción, pese a todas las dificultades y las problemáticas que enfrenta su país. Entonces creo que estos ejemplos pues nos dan como una luz al final del camino, que pese a que estamos en una crisis con mucha gente que está que está sufriendo temas de pobreza, que está sufriendo temas en materia de salud, debemos de entender que el combate a la corrupción es transversal. Si no logramos mejorar el tema de combate a la corrupción, se van a seguir desviando los dineros que van para programas para combatir la pobreza en el país, el destino de recursos que van para combatir la salud. Es decir, creemos que el combate a la corrupción es tan estructural que de ahí parte para ayudar a combatir los otros problemas que tiene México. Y finalmente hemos logrado percibir en la sociedad que a veces se ve como que el corrupto es el gobierno o las empresas, pero hemos dejado de perder de vista que los corruptos también somos a veces nosotros mismos, los que por no aceptar una consecuencia de un semáforo, de una mala vuelta, preferimos acudir a una mordida antes que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Entonces creemos que este es por eso un momento tan importante en donde deben de venir cambios a nivel estructural de gobierno, pero también desde los ciudadanos hacia arriba, cambiando nuestras actitudes, denunciando lo que vemos, y creemos que pues estar callados y el silencio es el peor de los cómplices. Entonces los invitamos a que desde lo que sea que hagan, no toleren un acto de corrupción ni en su contra, ni si están viendo que se comete en agravio de otras personas. Y finalmente preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, tu punto de vista, ¿qué poder podríamos decir frente a la población, a la ciudadanía, es el más se ve más legítimo, es decir, es el más aprobado? ¿El poder judicial de la Federación, el ejecutivo, el legislativo? Pues mire, realmente creo que el poder ejecutivo, sin lugar a dudas, hay que ser muy conscientes de que entra un gobierno con una gran aprobación de la sociedad, si lo vemos en el número de votaciones. El poder legislativo, pues históricamente no ha sido precisamente el más reconocido de México, y el poder judicial de la Federación y los poderes judiciales locales, pese a que creemos que hacen un gran trabajo, hemos visto que de pronto la sociedad los ve un poco distantes, es decir, lo ven como tan lejano, una poca sensibilización quizás acerca de lo que hacen, que implica que no veo que hoy la gente se sienta muy representada ni muy entusiasmada prácticamente con ninguno de ellos. Entonces creo que en este tiempo de cambio tan importante de gobierno, pues también es muy básico que estos poderes volteen a ver si realmente no hay que hacer por hacer, al final todos se deben a la gente. Entonces creo que falta mucha más cercanía entre lo que sucede en el gobierno y lo que la gente está percibiendo. Pues bueno, Stephanie Medina, abogada y cofundadora de TOGIL, te agradecemos mucho esta entrevista, y si nos podrías compartir tus redes sociales, redes de la fundación. Pues los invitamos a que nos visiten. Estamos en www.togil.org y estamos en Twitter como TOGILAJ, en Facebook como Asesoría Jurídica TOGIL y en Instagram como TOGIL-AC. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.